pensar de lo que quizás se está jugando en esto que traían al enseñar, ¿no? ¿Qué más pueden contar? Más allá de la guía, capaz que está bueno decir como aquellas cosas que pudieron ir identificando como temas que bueno, que desde algún lugar les llamó la atención, que los identificó. Lo otro que hablábamos, bueno, que también lo socializábamos después, es la comunicación entre el equipo docente. O sea, si bien estaba como liderando el encuentro un docente, que era digamos, el referente, ¿no? O el guía en esa situación, pero dando la participación y desde un respeto y un trabajo con un mismo diálogo, en un mismo idioma con sus pares, ¿no? Con sus compañeros, en forma muy bien coordinada entre ellos, y eso permitía que fuera muy organizada la secuencia por la cual se recorría el trabajo en el diálogo con los diferentes estudiantes que estaban haciendo las prácticas, no solamente en diferentes servicios, sino también algunos en el interior, ¿no? En Rivera, en Salta, en Paysandú, y los estaban en Montevideo. Entonces se iba haciendo como una recorrida del trabajo in situ de cada uno de ellos, y entonces buscando esa mirada de cómo estaban vivenciando la situación, y el docente de esos estudiantes con una participación, creo que esa parte fue como muy, de verlo también, ¿no? Muy bien organizado en esa, permitía mover bien la secuencia que está en la guía, ¿no? Lo que es la parte que hace al docente, lo que hace al estudiante, el aula en sí, pero también cómo vivenciaban en este caso al usuario, que era el paciente, en este caso ser de salud, cómo se veía involucrado en esas acciones y en la práctica de ellos. ¿Cuántos docentes eran en el grupo? Yo estuve en una de las clases de la mañana y en total eran 4 docentes. Eran 3 que estaban en las prácticas y más el Milton, que no sé si está hoy, por aquí no. Creo que no, que era el que coordinaba la instancia. Y después 3 docentes que eran como los referentes del terreno de los estudiantes. ¿Pero en el aula había 4 o había 7? 4. No, 4 docentes. 4 docentes. ¿Y cuántos estudiantes eran? Ahora te dejo, Laura. Y serían en total capaz que 17, porque había son subgrupos según los lugares de práctica donde estaban. Algunos estaban en determinadas policlínicas acá en Montevideo y otros en el interior. Pero creo que más o menos eran 17, porque en total eran los 20 y poquito en la mañana, ¿no? Fer y Laura que estuvieron, más o menos serían... Había algunos estudiantes que tenían que estar y por actividades programadas en la policlínica no pudieron estar presentes en esa actividad. Bien. Que aparte otra cosa que veíamos es que era un segundo encuentro que ellos tenían, pero había ya una mirada del trabajo, eso, tenían muy claro cómo iba a ser el procedimiento, porque ya en el encuentro anterior seguramente fue como marcado en esa dinámica de organización del trabajo. Y bueno, y eso también se podía vislumbrar en Bien. María Laura, habías levantado, ¿era en relación a esto? A mí me pareció muy interesante, si bien la dificultad de la conexión, pero sí muy interesante el hecho de que desde la virtualidad se comunicaban con diferentes centros del interior, ¿no? Con los alumnos que estaban en los distintos policlínicos o servicios de ACE también, porque creo que algunos eran como que las pasantías o la práctica en servicios, y algo que me llamó la atención, y no, en realidad me llamó la atención que uno de los muchachos que estaba en Salto decía que tenía que caminar mucho porque había que concretar muchas cosas que correspondían a la tarea que tenía que realizar, y una compañera le dijo, pero ¿no había teléfono? O sea, ¿por qué tenés que caminar tanto dentro, no sé si era del hospital, supongo? Y bueno, y no, la carencia de que había solo 2 teléfonos, uno estaba roto y el otro tenía otra dificultad. Y bueno, y eso es una de las carencias o de las dificultades con las que nos enfrentamos en cualquiera de los servicios de la universidad, que siempre nos falta, o muchas veces, porque no siempre ha mejorado,
pero nos falta algo. Y no podemos realizar la tarea como sería la forma más adecuada, y bueno, y al final la terminamos concretando porque tenemos una voluntad, un esfuerzo, que salimos adelante cumpliendo la tarea que tenemos que realizar, ¿no? No sé si me escucharon, porque Sí, algunas... Sí, perfecto. Perfecto, perfecto. Bien. Que también tiene que ver también con la dificultad en la conexión, con la carencia que a veces tenemos para poder comunicarnos correctamente, porque la conexión nos falla, porque la tecnología también nos deja a pie, y bueno, y otra cosa que me llamó la atención, que una de las chicas, que era una de las que estaba haciendo su práctica, estaba con COVID. Igual estuvo participando. Por supuesto que los docentes le dijeron que no era necesario, que tenía todo el derecho de no participar, y la compañera contó su situación, o sea, planteó sus dificultades, y bueno, y que estaba con COVID. O sea, la pandemia realmente se ve en muchos lugares en esta área día a día. En el área de trabajo mía no es tan así, porque en realidad nosotros no trabajamos directamente en centros de salud, entonces es diferente, ¿no? Entonces eso a mí también me aporta una visión diferente. Bien. Bueno, trajeron dos temas más de lo que ¿no? Que tienen que ver con qué hacer, que me gustó la palabra esta, casi un protocolo, creo que decías, para cómo trabajar, ¿no? Con esta falta o la mala conectividad, que me parece que es un aspecto bien de este momento, de cómo pensar la enseñanza, cómo pensar el vínculo en instancias de mala conectividad, que es el que hoy nos une, ¿no? No es el salón, sino la conectividad lo que nos une. Está bien interesante esto de qué protocolos podemos pensar, qué hacemos o cómo nos movemos sin movernos, ¿no? Y el otro es esto de cuando la enseñanza es en equipo, ¿no? Otro aspecto a pensar, ¿no? De alguna manera lo que ustedes traen son aspectos que podemos pensar a futuro, seguir observando, a ver qué pasa, si se dan en otros, capaz que observamos otras cosas que se empiezan a dar, pero son como pequeñas puntas que nos pueden permitir a nosotros pensar por dónde queremos centrarnos o focalizarnos para el trabajo, por ejemplo, ¿no? Digo porque me parece que está bueno. Vamos a ver qué sigue apareciendo, pero como para ir armándonos. ¿Algo más que quieran traer? ¿Alguno trajeron? Sí. En realidad quería agregar de la observación del aula de María Laura, también en relación al trabajo en equipo, cómo a través de esa dificultad que ya tenían por la mala conexión, la coordinación que había, eran 6 docentes, la coordinación que había entre ellos, ese trabajo como planificado obviamente, y cómo se iban complementando un docente con otro, a medida que ella, que era la que estaba realizando la explicación de las consultas que hacían los estudiantes por la mala conectividad, y cómo iban retomando uno a otro las dudas de los estudiantes, porque estaban explicando algo que en realidad tendría que ser en un laboratorio, por obviamente la carrera que es, utilizando las herramientas que disponibles en la virtualidad, que eran el video y el PPT, para mostrar cómo era el tallado en un trabajo de molares, y cómo lo fueron logrando sacar todas las dudas a los estudiantes en equipo. Me pareció muy interesante el trabajo en equipo de los docentes. ¿Trabajaban siempre así? ¿En el aula presencial eran tantos también? Llegué. En el aula presencial somos tantos, pero cada uno tiene un grupo reducido. O sea,
En esta virtualidad, este grupo era como de 60 que se había conectado, y ahí en general trabajamos todos juntos. En Si la no, son virtualidad 6 grupos de a 10, por ejemplo, en la presencialidad. sería, sí. Está bien. Eso es otra, o no, son como las organizaciones, ¿no?, de la enseñanza a partir de la virtualidad. Y los recursos ustedes traen. ¿Qué hacen, no? En esto del video y el PPT, que quizás en vez del video me imagino que podían estar trabajando, hablo sin tener idea, pero antes trabajaban con video, o en la presencialidad me imagino que trabajarían con los... No, en la mirándolo. presencialidad trabajamos haciendo Claro, los trabajos. por eso. Claro, por eso tenemos grupos reducidos, para que puedan ver lo que hacemos. Bueno, a mí me Sí. parece que estas cosas riquísimas, estos que traen en esto de cómo cambiamos en función de la no presencialidad, ¿no? Es más, nosotros actualmente ya estamos haciendo pequeños videos para ir adelantándonos a la presencialidad, y que ellos, después a la presencialidad vamos a hacer lo mismo que hacíamos habitualmente, pero con ese otro soporte paralelo. Eso ha ocurrido en cantidad de cursos, que los docentes se dan cuenta. ¿Qué tal, Milton? Que los docentes se dan cuenta de que eso se puede adelantar, se puede disponer previamente, que hay una etapa de sensibilización que los estudiantes puedan hacer antes de llegar a la actividad, y hacerle rendir más a la actividad presencial una vez que está pensado ese cuestión virtual presencial como tal, ya como un conjunto. Claro. Sí, yo creo que hay algo acá, esto de los grupos, ¿no? De que para estar en la virtualidad, que algo lo hemos hablado, y algo que lo hemos comentado mucho por fuera con Alicia, es cómo la virtualidad capaz que también exige que haya más docentes, para poder atender las diferentes, ¿no? El chat, lo que la pregunta, el cambiar el video, ¿no? Son como cosas que ustedes están trayendo como diferente. Y lo otro es cómo de alguna manera, en esto que a mí me va a decir hay que encontrar algo bueno en esto de la virtualidad, como me dijo la otra vez, pero también quizás esto nos está mostrando, como decía Alicia, a esto de que de alguna manera el título decía del curso, a reinventarnos, ¿no? Porque esto de descubrir que teniendo un video antes nos puede facilitar como una aproximación a lo que después podemos ver directamente, son como algunas de las cosas que capaz en algunos de las aulas y en algunos de los contenidos nos pueden ayudar, ¿no? No en otros, está claro, pero me parece que es como interesante lo que nos ha movido, ¿no? Lo que nos ha provocado a pensar. Bien. Patricia, sí. Bueno, yo fui a ver un aula que fue totalmente diferente. Fue, como era la última clase, hicieron una especie de juego, porque el curso, sí, era una especie de juego que estuvo muy bueno. Era una materia optativa que era de comunicación. La mayoría de los presentes eran licenciados en enfermería o licenciados en nutrición. Si bien como es optativa, había un estudiante de odontología y había otro que no recuerdo, medicina creo que era como que, no sé, los dos bichos raros, digamos, porque la mayoría era de las otras carreras. Y o sea, los docentes se presentaron, pero era un grupo que venía trabajando en el último semestre ya con ellos. Pidieron voluntarios para el juego, al principio como que nadie quería y tenía como un poco de susto, entonces le dijeron que el juego era una especie de teléfono descompuesto. Entonces ahí como que aparecieron más voluntarios. Y yo ahora no tengo, lo tenía anotado en algún lugar cuál era la consigna porque me la anoté. Sacaron a 5 para otra sala y entró una, que era la que le mandaron por mail, digamos, lo que tenía que informar, digamos, y era una información típica de nutrición, supongo yo, porque avisaba
de que unos proveedores no habían llegado, entonces había que cambiar el menú y había que avisarle a determinada gente. Pero lo gracioso era un mensaje largo, digo, si no tomabas nota era medio difícil acordártelo todo junto. Y a medida que iban ingresando de a uno a la sala y digamos que el último le contaba lo que había entendido. Al final fue tal el cambio que ustedes no se pueden imaginar lo que fue aquello. De 300 platos que se servían, que habían 25 empleados y que, o sea, de que eran 25 funcionarios, de que habían creo que 5 certificados por posible COVID, que era la consigna, al final ya eran 5 enfermos de COVID, pobres, y ya los 25 empleados se habían perdido por el camino, no sé, era un caos. Y estaba bueno desde el punto de vista de que mostraba todos los errores que pueden haber en una comunicación de cómo uno interpreta algo. O sea, porque le estaban dando una consigna clara, contándoles, pero era mucha información, y el que no tomaba nota, digamos, cuando lo transfería la información a otro, le contaba al otro, omitía cosas o agregaba cosas que a su entender estaban bien. Por ejemplo, de que los que eran posibles portadores de COVID ya eran enfermos de COVID. Entonces, o sea, eran esos pequeños cambios así. O sea, porque después, o sea, después que entraron todos, lógicamente, le leyeron al último cuando transfirió su mensaje, le leyeron al último cuál era la consigna en realidad, y como que fue muy divertido. Y básicamente consistía en eso, en ver toda la información que a veces se perdía por el camino, por ir pasándose una cosa de uno a otro sin tomar nota, pero estuvo muy bueno. Era un equipo también de docentes, donde habían 3 docentes, una era la docente referente y habían 2 docentes más, pero estuvo muy lindo. Los estudiantes no todos participaron, pero sí la mayoría. Después al final, cuando se despidieron, hubieron todos comentarios súper lindos del curso, o sea, como que estaban todos súper contentos. O sea, la verdad, como fui a la última clase, lo único que vi fue, digamos, el juego final, digamos, de cómo se desarrolló toda la instancia, pero estaban súper contentos todos de cómo se había desarrollado el curso en todo el trabajo. Bueno, si bien llegaste al final, como decís, porque aparte cada uno va a haber una entrada y una salida, como decíamos, ¿no? En el continuo, pero trabajaron uno de los grandes temas, si se quiere, ¿no? De nuestras disciplinas, ¿no? La comunicación. Nada más ni nada menos, y de una forma bastante activa, en donde hubo entradas y salidas, como digo yo, lo llevo al salón, ¿no? Como se dice, lo llevamos al salón, entro, salgo. Entonces, esa es otra estrategia, ¿no? Poder estar enseñando en este momento uno de los grandes ejes de la formación, como es la comunicación. Me parece que eso es bien interesante. Y lo otro que traía es que yo no sé, capaz que yo parto de algo que yo escucho que me sorprende de que ustedes van hablando, es de que hay varios docentes, quizás porque mi experiencia me demuestra que hasta ahora lo que yo he visto siempre hay uno tratando de pelearle, y capaz que hay un otro que acompaña, pero no es lo que suele pasar. Eso es algo interesante para pensar si es algo que está dado por sus servicios o se está instrumentando ahora, ¿no? Quizás como otra línea. Patricia. No, que en mi experiencia también, o sea, cuando vamos, o sea, ocurre lo mismo que en las aulas de María Laura, porque pertenecemos al mismo lugar, a la carrera de laboratorio. En la presencialidad tenemos un encargado y somos mayoritariamente, por ejemplo, en mi curso no hay grado 1, somos todos grados 2, tenemos asignado cada uno determinados teóricos, y al momento de dar al teórico, es ese docente el que lo da para toda la generación, digamos. Y después, en el aula práctica, digamos, esos estudiantes están divididos entre la cantidad de docentes que somos. En nuestro grupo, por ejemplo, somos 4. O sea, si son 60 alumnos, los 60 entre 4. Y cada uno es responsable por el trabajo práctico de esos alumnos que le toca.
Pero generalmente en los teóricos siempre estamos todos los docentes, y ahora en esto de la virtualidad, lo que estamos haciendo virtual básicamente son los teóricos. Si bien la actividad práctica se lo subimos en forma de videos como para que vayan tomando contacto, es un contacto totalmente visual, porque en realidad no están tocando materiales ni están haciendo absolutamente nada. Ayer, por ejemplo, mismo hablábamos que tenemos alumnos de este grupo, la generación nueva, que son 60 y algo, que nunca han tocado un yeso. Y nosotros, cuando nos reintegremos a la presencialidad, lo primero que les vamos a pedir es que hagan un modelo de yeso. Y ellos tuvieron todo lo que fue materiales dentales y todo eso, que ya se terminó ese módulo, que también es parte teórica y parte presencial, la tuvieron toda virtual. Entonces nunca tocaron un yeso, nunca tocaron un alginato, nunca nada. Entonces nos enfrentamos todavía, cuando volvamos a la presencialidad, a tiempos más acotados, y todavía eso de que los estudiantes tenían que venir con un conocimiento mínimo, pero tenían un conocimiento previo, a que no tienen nada. Entonces está claro, le sumamos videitos y eso para que vean cómo se hace. Pero en realidad del video a lo que es la práctica, hay una gran diferencia, porque ustedes no se olviden que el videíto lo hacemos nosotros, que somos laboratoristas ya. Y por lo general, o sea, pesamos el polvo, medimos el agua, nos queda perfecta la consistencia. Si lo hacemos a ojo también nos queda bastante bien, pero el estudiante cuando lo va a hacer tiene un montón de dificultades, que por más que vea el video, no es solo eso, tiene que, como que cuando pone las manos en la masa, digámoslo de alguna manera, es cuando ve realmente las dificultades que tiene, lo que le cuesta hacer cada cosa.